Dios nos envía espíritus que brillan como estrellas desde las esferas del amor eterno para que podamos contemplar esa luz gloriosa que se refleja desde los reinos de arriba, algo que no debería pasarse por alto hoy, pero muy a menudo sucede. Es la creencia de que las entidades espirituales y sus actividades no tienen parte en los asuntos humanos. A la gente no le gusta hablar de eventos en los asuntos humanos que tienen causas espirituales. Cualquiera que conozca la situación real, sin embargo, es muy consciente de que las influencias psíquicas o espirituales del mundo espiritual sobre los seres humanos aquí en el mundo físico son de hecho particularmente poderosas en la actualidad. No es nada raro encontrar personas hoy en día que te digan que un sueño, o algo así como un sueño, normalmente no entienden lo que está pasando, pero siempre son elementos no físicos. Los llevó a un curso particular de acción. Las influencias psíquicas de este tipo juegan hoy un papel mucho más importante de lo que los materialistas están dispuestos a creer. Cualquiera que tenga la oportunidad de adentrarse en tales cosas, las encontrará a cada paso. Si tomara las obras publicadas de los mejores poetas de la actualidad e hiciera un análisis estadístico de cuántos poemas han llegado a existir de una manera para la cual existe una explicación racional y cuántos por una inspiración, por una influencia espiritual definida del otro mundo, con el poeta experimentándolo en un sueño o algo similar, te sorprendería cuán grande es el porcentaje de influencias directas del mundo espiritual. Las personas están influenciadas por el mundo espiritual en un grado mucho mayor de lo que están dispuestos a admitir, y las acciones humanas realizadas bajo la influencia del mundo espiritual son ciertamente significativas.